Hola, mi nombre es Roxana, tengo 27 años, soy del centro poblado de Puylucana, distrito de Baños del Inca, departamento de Cajamarca. Tengo una niña de 6 años llamada Luana y en estos momentos estoy embarazada de 10 semanas. Este segundo embarazo no es igual que el primero, ya que los cambios físicos que estoy presentando son diferentes. En este embarazo tengo mucha hambre, cansancio, cambio de humor. Yo quisiera saber cuáles serían los cambios que yo voy a sufrir durante este segundo embarazo, ya que en el primer embarazo no me pasó todos estos síntomas que yo estoy teniendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Alcides Cabrera, médico ginecólogo de Sisol Salud. El día de hoy vamos a hablar del inicio de la maternidad, que comprende la gestación. Hola, yo soy Valeria y hoy estamos aquí en Más Expertos, un espacio de diálogo sobre las diferentes etapas de vida de las niñas y de los niños, desde la gestación hasta el tercer año, entre especialistas de la primera infancia y los padres, madres o cuidadores principales. Hola Alcides, de verdad un gusto tenerte aquí en el programa. El día de hoy vamos a hablar sobre los cambios físicos en la etapa de gestación de las mujeres. Antes de entrar, digamos, en detalle o explicando los cambios físicos por etapas y entrarnos en ese tema, quisiera empezar preguntándote, iniciar nuestra conversación preguntándote por qué es importante ser conscientes de los cambios en las hormonas que ocurren en todo el proceso de gestación. Hola, Valeria. Si hablamos desde el punto de vista de los cambios de conducta en la mujer, justamente obedecen a los cambios de las hormonas, porque nosotros pensamos en relación a esas sustancias que se llaman hormonas. Esas son las que nos dan, digamos, un tipo de conducta. Por eso es que durante el embarazo las mujeres cambian emocionalmente, no porque quieren, sino porque esas sustancias que produce el propio cuerpo durante el embarazo generan esos cambios. Tanto la madre como el entorno familiar, el padre, deben tener una actitud muy positiva para que el embarazo sea muy sencillo. De repente podemos ir hablando, podemos dividir el periodo de la gestación en 3 trimestres para que las mujeres y la red de soporte de cada madre gestante pueda entender qué esperar en cada etapa, ¿no? Digamos, en esta primera etapa, en el primer trimestre, como dices tú, está empezando esta nueva vida, están empezando a aparecer ideas, emociones, pero a nivel físico, por ejemplo, ¿qué cambios físicos puede esperar la madre gestante en este primer trimestre? Mira, en el primer trimestre, toda madre gestante debe esperar, por ejemplo, cuando se produce la anidación del nuevo ser en el útero, inmediatamente se empieza a producir una sustancia que se llama la gonadotrofina coriónica. Aumentan también los estrógenos. Es un poco difícil, Con su nombre. Pero para eso estamos aquí. Sí. Los estrógenos y la progesterona, que son 3 hormonas que caracterizan a la mujer. Entonces, el aumento de los estrógenos, la progesterona, la gonadotrofina coriónica, van a producir cambios importantes, como por ejemplo, la mujer va a tener un poco de sueño, va a tener una sensación nauseosa, va a incrementar su olfato, rechazando o deseando algunos alimentos, va a haber un aumento, digamos, siente el volumen mamario, como si las mamas estuvieran turgentes, llenas de leche, siente más sueño, y todo este proceso es por estas benditas hormonas que tienen que ver, benditas sí, porque tienen que ver con el proceso del embarazo. Claro, que es una bendición. Y si no existieran estas, no habría embarazo. Claro, me imagino ahí también empiezan a veces un poco de sueño, de repente de algunas náuseas en este primer trimestre. Y de ahí, digamos, cuando ¿no? pasamos al segundo, a la mitad, digamos, en el mes 4, ¿qué empieza a pasar en el cuerpo que genere otros cambios que podamos esperar las mujeres que están gestando?
Bueno, en el segundo trimestre, por ejemplo, bueno, acá ya hay un crecimiento uterino. Muchas veces digamos, el estado nauseoso que se produce en el primer trimestre se continúa a veces hasta el segundo trimestre y luego va a desaparecer. Pero también aumenta el volumen del útero, de tal manera que comprime a la vejiga, entonces la mujer va a tener una sensación de querer orinar con más frecuencia. Aumenta también el deseo de comer, lógicamente, que hay un nuevo ser dentro, entonces la madre está comiendo para dos, el deseo se incrementa. Y hay que, digamos, satisfacer estas necesidades cuando el cuerpo lo está solicitando. Y entramos entonces al último trimestre. ¿Hay algún cambio físico que se dé, que sea importante de mencionar o de explicar un poco en este último trimestre? En el tercer trimestre, evidentemente, hay un cambio anatómico muy claro. El útero está, digamos, ocupando casi toda la cavidad abdominal y en esta etapa sí, digamos, dificulta un poco la respiración. Yo quisiera que las madres entiendan, no es que no van a poder respirar, sino estos cambios de alguna manera influyen en la facilidad, la comodidad de respirar, pero como es algo fisiológico, esto es un cambio controlado, un cambio que no debe asustar a una madre, es un cambio esperado. Y doctor, en términos de los controles prenatales que tienen que tener las madres gestantes, ¿cuántos controles mínimos deberían tener? ¿Cuánto debería ser el primero? O sea, el máximo de tiempo, digamos, hasta que una madre pueda acceder a un control prenatal. ¿Qué recomienda usted según su experiencia? ¿Cuál es el control más importante que debe iniciarse durante el embarazo? El primer control debe ser antes de las 16 semanas. ¿Por qué? Todos los seres humanos durante el primer trimestre crecemos de la misma forma, no hay variante. Entonces, si se hace un control en el primer trimestre, va a servir, digamos, ese control para determinar cuándo va a nacer ese bebé. Suponiendo, yo quisiera que las madres entiendan esto, suponiendo que una madre es diabética y no se hizo un control hasta las 16 o 17 semanas. Ese bebé, si es de madre diabética, va creciendo muy rápido y podría tener 32 semanas y sin embargo parecer un bebé de 40 semanas. Entonces, el cuerpo de la mujer va a condicionar a que haya un parto prematuro y por el tamaño del bebé, porque todo está genéticamente controlado. Entonces, si no se tiene un control prenatal antes en el primer trimestre, ¿cómo podríamos con precisión saber si ese bebé que pesa, por decir, 4 kilos de una madre diabética, ya está maduro los pulmones, ya está preparado para nacer? Por eso, a las madres es importante decirles que el primer control prenatal sirve para determinar la edad gestacional del bebé con precisión. En realidad, súper interesante lo que nos comenta y qué importante. Y creo que hay un montón de preguntas, así que ¿qué te parece si invitamos a una madre cuidadora, actor comunal voluntaria de Cunamás, para que nos comparta sus preguntas e inquietudes sobre este tema tan importante? Con todo gusto, Valeria. Eso. Estaré atento a sus preguntas para responderlas. Hola Valeria, hola Alcides, mi nombre es Silvia Paucar y soy madre cuidadora en el Programa Nacional Cunamás. Nosotros mediante el servicio SAP atendemos a muchas madres gestantes, muchas de ellas con problemas en la alimentación, y quería saber qué aspectos relevantes de la alimentación debe tener en cuenta la madre gestante. La alimentación cumple un rol muy importante en el desarrollo del ser humano. Es importantísimo
que en el primer trimestre, por ejemplo, se consuma algunas vitaminas y algunos oligoelementos que tienen mucho que ver con, digamos, el desarrollo de enfermedades, como por ejemplo, ¿no? En el primer trimestre es importante que la madre reciba ácido fólico, vitamina B12 y zinc. ¿Cuál es el rol de estos tres elementos? Es evitar, por ejemplo, que se produzcan malformaciones del tejido nervioso, como por ejemplo enfermedades, el mielomeningocele, como por ejemplo el labio leporino y muchas otras. Entonces, estos productos, estas sustancias que están en los alimentos deben ser consumidos. El ácido fólico se ha hablado tanto, es útil, muy útil en concentraciones altas hasta las 12 semanas. En el segundo trimestre ya empieza una mayor necesidad y en el tercer trimestre definitivamente el cuerpo de la mujer gestante ya está más adaptado a la gestación y por lo tanto siente una necesidad muy imperativa de comer. Por lo tanto, la madre debe tener 3 a 4 comidas al día, pero siempre pensando en una alimentación saludable y balanceada. Y finalmente, ¿por qué es importante la ganancia de peso durante la gestación? Bien, interesante esa pregunta, porque, digamos, debe tenerse una idea general. Toda madre debe tener una idea muy clara de que durante el embarazo normalmente debe aumentar un promedio de 10.5 kilos a 16 kilos. Quisiera que las madres entiendan un concepto que no es tan común de repente para todo el mundo, pero es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo puede hacer cualquier persona de la manera más sencilla y hay que enseñarles, y digamos a nuestras madres en detalle, cómo se obtiene un índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Eso indica si una persona está en su peso normal, bajo de peso o con sobrepeso u obesidad. El índice de masa corporal yo lo voy a obtener, por ejemplo, el peso que tiene la paciente antes de embarazarse, se lo divide entre talla al cuadrado. Ese peso, digamos, ese índice de masa corporal tiene los valores siguientes. Si es menos de 18.5, es una mujer con, digamos, algunos problemas nutricionales. Si es de 18.5 a 24.9, es el peso ideal. Y si es más de 25, sobrepeso. Entonces, hoy día es importante para esta pregunta decirles que una mujer que tiene un índice de masa corporal menos de 18.5, no hay problema con la ganancia de peso. Toda madre que ya tiene un sobrepeso, que tiene obesidad, definitivamente tiene, digamos, hiperfuncionando o mal funcionando varios órganos. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Alcides. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias en verdad a los dos por estar aquí. Creo que hemos tocado un tema muy importante. Doctor, no sé si usted quiera terminar con algo importante, algo que quiera asegurarse de que todas y todos escuchemos para cerrar este programa. Sí, Valeria, mira, quisiera decirle digamos, a los padres, principalmente al entorno de la gestante, que es importante la contribución del padre, de la familia, darle un ambiente de tranquilidad para poder contribuir, digamos, en el desarrollo de una gestación adecuada y entender que el cambio de estados anímicos de la gestante no solamente es un capricho personal,
sino que entender lo que es producto del cambio de esas sustancias que aumentan en el cuerpo para que se produzca el embarazo. Eso es, Valeria, y gracias por la invitación. Y cuando quieras estaré acá en este momento donde de repente quedan muchas preguntas en vacío, pero se seguirá conversando. Gracias, Valeria. Muchas gracias, es verdad, súper valioso todo. Debemos recordar que los integrantes de la familia cumplen un rol muy importante porque serán quienes faciliten las condiciones necesarias para que la gestación se dé en óptimas condiciones, tanto para la madre como para el bebé. Hoy día, en esta conversación con el doctor Alcides, yo me llevo dos temas muy importantes. El primero es la importancia que tiene la alimentación en este periodo de gestación, porque no solo tendrá un impacto en el desarrollo físico del bebé, sino también en su cerebro y por ende en la inteligencia de este niña o niño. El segundo tema que me pareció muy importante es la necesidad de atender a los controles prenatales, sobre todo que el primer control sea definitivamente antes de las primeras 16 semanas. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. No se olviden de revisar el material que hemos preparado para ustedes para así reforzar lo que hemos conversado hoy día en el programa. Y además, síganos en las redes de Cuna Más. Los esperamos en el próximo capítulo en el cual tocaremos el tema la gestación y parto, cuidados de la salud física. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Programa Nacional Cuna Más. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.